La silla del águila, por Carlos Fuentes. La silla del águila, una de las novelas más agudas de Carlos Fuentes, es una obra que mezcla ficción, sátira política y reflexión histórica sobre el poder en México. Ambientada en un futuro cercano, el año 2020, la novela presenta un país sumido en una crisis política, social y económica que pone en duda su soberanía. A través de cartas y memorandos entre los personajes principales, Fuentes teje una narrativa epistolar que expone las intrigas, traiciones y ambiciones que rodean la lucha por el poder presidencial en México. El futuro distópico de México. El título de la novela alude a la famosa silla presidencial, también conocida como la silla del águila, símbolo del poder absoluto en México. En el contexto de la historia, el país enfrenta una crisis diplomática, ha perdido el acceso a sus comunicaciones satelitales, dejando a la nación aislada del mundo. En este escenario, los líderes políticos se ven forzados a comunicarse por medio de cartas, una metáfora de la precariedad del sistema y la fragilidad de la soberanía nacional. Fuentes utiliza esta trama distópica para explorar las tensiones políticas internas y externas de México, y cómo la ambición por el poder puede corromper incluso a los más idealistas. La novela también es una crítica a la dependencia tecnológica y la creciente influencia de Estados Unidos sobre México, reflejada en la amenaza de una intervención norteamericana. Los personajes y las intrigas del poder. La novela gira en torno a los principales contendientes que buscan ocupar la silla del águila. Entre ellos destaca Lorenzo Terán, el actual presidente de México, un hombre de principios que intenta navegar entre las aguas turbulentas de la política sin perder su integridad. Sin embargo, su poder está debilitado por las ambiciones de quienes lo rodean. Uno de los personajes más intrigantes es María del Rosario Galván, una mujer inteligente y ambiciosa que usa su influencia para jugar un papel crucial en la batalla política. En sus cartas, Galván revela su astucia y su capacidad para manipular a los hombres que buscan el poder, mientras trama en secreto sus propios planes. El general Alcocer, que encarna al tradicional militar mexicano, representa la facción más conservadora y reaccionaria del país, mientras que Bernal Herrera, el secretario privado del presidente, personifica al típico burócrata mexicano, cuya lealtad está siempre en juego. A lo largo de la novela, estos personajes escriben cartas cargadas de cinismo, ambición y desesperación, en las que se revelan sus verdaderos pensamientos sobre el estado de la nación y sus intereses personales. La comunicación epistolar no solo refleja la desconexión física del país del resto del mundo, sino también la desconexión entre los líderes y el pueblo que supuestamente deben servir. El poder como metáfora. En la silla del águila, Fuentes utiliza la lucha por el poder presidencial como una metáfora de la historia política de México. A través de los personajes y sus conspiraciones, el autor aborda temas como la corrupción, el autoritarismo y la impunidad que han marcado la historia del país. La silla presidencial es vista como un trofeo que no otorga tanto el derecho a gobernar como el acceso a la manipulación y el control. La novela critica la ambición desenfrenada y el ansia de poder de las élites políticas, al tiempo que reflexiona sobre el destino del país. Fuentes sugiere que México está atrapado en un ciclo de corrupción y traiciones, en el que la búsqueda del poder se convierte en un fin en sí mismo, sin importar las consecuencias para el bienestar de la nación. La historia repetida. A pesar de su ambientación futurista, la silla del águila está profundamente arraigada en las dinámicas políticas del México del siglo XX, particularmente en los regímenes del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Las referencias a las maquinaciones políticas, las alianzas temporales y las traiciones recuerdan los episodios de la vida real en los que el poder se ha consolidado a través de la manipulación y la falta de transparencia. Fuentes también juega con el sentido cíclico de la historia, sugiriendo que, aunque cambien los rostros, los patrones de corrupción y la lucha por el control siguen siendo los mismos. La novela refleja un escepticismo sobre la posibilidad de un cambio real en la política mexicana, donde el poder corrompe a cualquiera que lo alcance. Conclusión. La silla del águila es una obra de sátira política que utiliza el formato epistolar para mostrar las complejidades, contradicciones y desesperaciones que rodean el poder en México. Carlos Fuentes expone, a través de sus personajes y situaciones ficticias, las estructuras de corrupción, ambición y traición que han marcado la historia del país. El libro no solo es una crítica al sistema político mexicano, sino también una advertencia sobre los peligros de la centralización del poder y la falta de una verdadera rendición de cuentas. Con su estilo literario y aguda observación social, Fuentes invita al lector a reflexionar sobre el futuro de México y el ciclo interminable de la política del poder.